Nuestro hermano Iber nos hablaba con respecto al crecimiento espiritual, un poco de estas etapas, esta forma del crecimiento que Juan describe hablándoles a diferentes grupos de personas en sus distintas etapas de madurez con respecto al crecimiento cristiano. Y bueno, vamos a seguir en este estudio. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es importante que nosotros sepamos, y ya lo hemos visto en la advertencia que hace de pronto el apóstol Juan cuando estudiábamos la carta de Pedro, la advertencia que hay en contra, o más bien la advertencia que hace con respecto al cuidado que nosotros como discípulos del Señor Jesucristo debemos tener presentes, ¿no? Hay un ataque en contra de nosotros, decía Jesús, ¿no? El discípulo no es mayor que su Señor. Si a mí me atacaron, si a mí me persiguieron, deben saber que también con ustedes harán estas cosas, ¿no? Así que nosotros sabemos eso, ¿no? El que quiera vivir, decía el apóstol Pablo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, ¿no? Entonces la vida cristiana, el vivir en Cristo no es algo necesariamente sencillo, no es algo necesariamente fácil, ¿no? Por supuesto que es algo con esperanza, es algo que trae gozo, alegría y paz, el saber que somos reconciliados con nuestro Creador. Pero al andar en esta tierra debemos saber que hay cosas que se oponen, ¿no? Que se oponen a nosotros. Una de esas cosas es el mundo, ¿no? Nosotros no somos del mundo. Dice, lo vamos a estar estudiando, pero dice que si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos parte del mundo, entonces le van a ser igual que nuestro maestro, ¿no? El mundo no nos ama. Y eso no quiere decir que somos algo así como extraterrestres o marcianos o una cosa así, ¿no? Al referirnos al mundo nos estaremos refiriendo a otra cosa, ¿no? No que no somos de este planeta. Ahorita vamos a estudiar un poquito a qué se trata esta cuestión. Pero un ataque a nuestra relación con Dios, acuérdate que desde el principio vimos, ¿no? Cuando empezamos a estudiar la primera carta de Juan, que nuestra comunión es entre todos nosotros como hijos de Dios, y nuestra comunión verdadera es con el Padre. Este libro se trata de comunión, ¿no? Pero hay cosas que son contrarias o que atacan nuestra comunión con Dios. Y una de esas cosas es la mundanalidad o el amor al mundo. Otra vez vamos al verso 15, primera de Juan 2, verso 15 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis el mundo. Si nosotros pretendemos, como ya decíamos, tener una comunión con Dios, si yo digo, ¿no? Como ya antes había dicho, bueno, 1 Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si yo amo al mundo, si yo camino en la oscuridad del mundo, si yo camino de acuerdo a los caminos que el mundo plantea, que el mundo dispone, yo no puedo decir que tengo comunión con Dios. Yo no tengo una comunión con Dios si estoy andando en esos caminos, ¿no? Un área específica entonces en la cual se hace evidente este camino de tinieblas o este camino de no tener comunión con Dios, etcétera, es esto lo que dice aquí: el amar el mundo, el amar al mundo, ¿no? El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te acuerdas? ¿No? Él ya estaba
ya quería irse con el Señor, ¿no? Lecciones, muchas lecciones que hace el apóstol Pablo en la Biblia, pero una que a mí me parecen muy, muy gráficas, muy evidentes de la relación de Pablo con Dios, es que él no le tenía miedo a la muerte. Para él, el vivir era Cristo, pero el morir, dice, le era ganancia. Él ya quería irse con el Señor, en pocas palabras. Él estaba aquí por una razón, pero su corazón y su deseo estaba con su Señor, ¿no? Entonces él ya quería estar ahí, ya quería estar con el Señor, pero había una preocupación del apóstol Pablo, algo que, finalmente la voluntad de Dios y el propósito de Dios, pero algo que le preocupaba al apóstol Pablo eran sus discípulos, ¿no? Después de haber enseñado, después de haber ministrado, servido y saber que para el apóstol Pablo había una recompensa grande, eterna, había una preocupación para él que no lo dejaba irse, vamos a decirlo así, a gusto a la presencia del Señor, o al menos no en ese momento, ¿no? Ve por favor a Filipenses 1, verso 23, Filipenses 1, 23. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿no? Tenía una disyuntiva, dice aquí, estoy puesto en estrecho, o sea, tengo que decidirme, ¿no? Estoy en un conflicto. Dice aquí, tengo deseos de partir. El apóstol Pablo no era algo así como un suicida espiritual, ¿no? Porque él decía que para él el vivir era Cristo. O sea, él también quería estar en la tierra y cumplir el propósito de Dios en la tierra. Pero repito, su deseo era estar con el Señor, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero dice el 24, pero quedar en la carne es más necesario. Ya me quiero ir, pero hay una necesidad. Es necesario que yo esté en la carne. ¿Por qué? Dice aquí, por causa de vosotros. O sea, ¿cuál era esa preocupación del apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué era eso que detenía al apóstol Pablo? Digo, ya sabemos y ya lo dije, ¿no? El propósito de Dios, finalmente cada uno se va cuando Dios decide que así sea. Pero si hubiera estado en las manos del apóstol Pablo, él ya se hubiera ido, ¿no? Pero había una preocupación en él que eran sus discípulos. Él estaba aquí por causa de sus discípulos. O sea, no era porque él se le estaba pasando bomba en esta tierra. No era porque él amara estar en esta tierra. No era porque él no quisiera estar con el Señor. Él tenía un mandamiento y una pasión y un motivo para vivir en esta tierra, que eran sus discípulos, ¿no? Y esto hacía que él deseara estar aquí, ¿no? Así que era importante esta cuestión de los discípulos, los que están en esta tierra. Muchos habían crecido, servido con el apóstol Pablo, ¿no? Pero muchos de estos que le preocupaban al apóstol Pablo, ¿no? Gente que a lo mejor había servido con ellos, con Pablo mucho tiempo, habían servido juntos, habían estado juntos, de pronto ya no estaban. Yo no puedo, aparte de Jesús, yo no puedo pensar en un mejor maestro o en un mejor pastor que el apóstol Pablo. Pero ¿sabes qué le pasó al apóstol Pablo? Se quedó solo, ¿no? Porque era un mal pastor, porque no había sido hecho bien su chamba, porque no, hay una realidad en nosotros los hombres, ¿no? Que es esta cuestión de amar el mundo, ¿no? Muchos de los que habían crecido con él ya no estaban. Según Timoteo 1:15 dice que todos los que estaban en Asia, todos una región por allá, dice, todos me han abandonado. ¿Te imaginas? Digo, eso que lo puede decir alguno aquí a nivel de tierra, pues todos me dejaron, pues
pues casi, pues órale, sí, te lo mereces, ¿no? Pero imagínate el apóstol Pablo está diciendo, todos me han abandonado. O sea, esta cuestión de deserción o de que ya no hay algunas personas, etcétera, no es nada nuevo. Eso está en la Biblia. Ve por favor a 2 Timoteo 4, versos del 9 al 11. El apóstol Pablo dice también, estaban con nosotros, pero no eran de vosotros. Acuérdate. Te voy a hacer un poquito recordar un poquito del contexto de segunda carta a Timoteo. Cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, estaba en la cárcel. En un momento de mucha necesidad, ya no tenía nada de dinero, porque en su momento el apóstol Pablo tenía ahí cierta comodidad, cierto dinero. Ahí ya no tenía absolutamente nada, lo había perdido todo por amor de Cristo. Él estaba en esta tierra por amor a sus discípulos. ¿Te imaginas? Él decía, yo ya quisiera estar allá, pero por amor a ustedes estoy en esta tierra. Pero checa lo que le está pasando al apóstol Pablo. En la cárcel, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Solo Lucas, él estaba en la cárcel y Lucas estaba físicamente con el apóstol Pablo, ¿no? Acuérdate que el apóstol Pablo era ciudadano romano, entonces él tenía ciertas prerrogativas y una de esas era que al él tener algunas cuestiones o al decir que tenía algunas cuestiones de salud, podía tener un doctor al lado de él. Y Lucas era doctor. Entonces Lucas, arriesgándolo todo, en efecto, estaba en la cárcel con Pablo. Y Timoteo lo leía y Timoteo seguía haciendo. Pero todos los demás lo habían abandonado. No había nadie al lado de Pablo, solo Lucas. Y bueno, en este momento le está escribiendo a Timoteo. Dice el verso 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, ¿no? Imagínate, Demas tenía un gran maestro, ya te decía, el apóstol Pablo, ¿no? Que yo pienso que después de Cristo, imagínate el que el apóstol Pablo sea tu pastor, ¿no? O el que el apóstol Pablo sea el que te enseña de primera mano, imagínate, ¿no? O sea, no, el maestro no era un problema, ¿no? Alguien que había crecido en compañía de estos hombres que habían predicado la palabra de Dios, que escribieron cartas que hoy están en la Biblia. Imagínate, Demas convivió con Pablo, Timoteo, con Tito, ¿no? Gente que escribió la Biblia, ¿no? Gente que enseñaba, gente que dio su vida por Cristo, siervos fieles del Señor, grandes hombres de oración, grandes hombres que habían sufrido por el Evangelio. Pero, sin embargo, Demas creció con ellos, estuvo con ellos, pero los abandonó por completo. Y abandonó por completo al apóstol Pablo y a la gente que había quedado con Pablo, en este caso Lucas y probablemente Timoteo, ¿no? Habiendo sido compañero, repito, de Pablo durante muchos años y había estado con ellos, prefirió hacerse a un lado. Imagínate, mientras Pablo esperaba el martirio, Pablo en la cárcel. Las cárceles de hoy no son, aunque puedan ser rudas y feas, no eran lo mismo a las cárceles en ese entonces, ¿no? Una cárcel es, ¿no? Imagínate tal cual la cuestión del cepo. Tenía frío porque más adelante le dice a Timoteo, tráete el capote porque pues tengo frío. Imagínate, humedad, hambre, enfermedad. Y alguien que había crecido y había sido alimentado por Pablo, ama más el mundo, ¿no? Yo podría decir, qué deslealtad, ¿no?
qué deslealtad. Y no solo a Pablo, sino finalmente, qué deslealtad con Cristo, ¿no? Cuando Pablo está en un momento difícil y complicado, Demas decide hacerse a un lado y dejarlo y seguir el mundo, demostrando así que él nunca había amado a Dios. En realidad, a quien amaba era al mundo. Ve por favor a Santiago 4:4. Santiago 4:4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Demas amaba el mundo. Luego, de acuerdo a lo que vemos en Santiago, Demas era un enemigo de Dios. Porque cualquiera que busque la amistad con el mundo se constituye, de acuerdo a lo que dice la Biblia, se constituye en un enemigo de Dios, se constituye en un adúltero espiritual. ¿Qué empieza diciendo Santiago ahí en el verso 4? O almas, ¿qué? Adúlteras. Por eso decía, qué deslealtad, ¿no? Cuando un hombre comete adulterio, tal cual lo que dice la Biblia es que está dejando a la mujer de su juventud, ¿no? Eso es adulterio, ¿no? Es una deslealtad, es alta traición, ¿no? Lo que está describiendo Santiago aquí es exactamente lo mismo, pero es ahora contra Dios. Esa alta traición, esa deslealtad es contra Dios. Demas entonces era un adúltero espiritual. Como habíamos visto, alguien que había crecido con Pablo, con Timoteo probablemente, con grandes hombres de Dios. Nuestro hermano Iber la semana pasada nos decía una frase que cuando la oí así como que, que así, venía con todo Iber, pero él dijo: no se mide por el tiempo que lleves en la iglesia. Puedes llevar muchos años, voy a decirlo bien. La madurez no se mide por el tiempo que lleves en la iglesia. Puedes llevar muchos años y ser la persona más inmadura, ¿no? Esto nos enseñaba la semana. Alguien como Demas, con años y años en la iglesia, pero por lo menos muy inmaduro. Y digo por lo menos muy inmaduro. Ya vimos en Santiago que en realidad no solo era inmaduro, sino que él más bien no era un hijo de Dios. Él no era un discípulo del Señor. Él amó a este mundo, lo que implica este mundo, el pecado, la sabiduría humana, el engaño de este mundo, más que amar el reino de Dios y justicia, más que amar el gobierno de Dios sobre su vida, amó la sabiduría humana. Se amó más a sí mismo y amó más la forma en que el mundo hace las cosas. Regresa por favor a 1 de Juan 2, verso 15. 1 Juan 2:15 dice, otra vez lo leemos, Juan nos está instruyendo diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se trata de dejar de amar al planeta Tierra, ¿no? Digo, estamos en el planeta Tierra. Cuando la Biblia se refiere al mundo, al menos en este pasaje, bueno, la Biblia puede referirse al mundo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? El firmamento, la creación. No se está refiriendo al mundo como planeta. Se está refiriendo, cuando Juan está diciendo el mundo, cuando Santiago está hablando del mundo, en realidad se está refiriendo al sistema de valores que rigen el planeta Tierra. El sistema de valores que es anti Dios, lo vamos a ver más adelante, que es anticristo, ese sistema que es opuesto a la voluntad de Dios, a lo que quiere Cristo, y que busca regir su propia voluntad.
en donde el centro es el hombre, no Dios, en donde el centro son las decisiones humanas, el hombre en el centro y detrás Dios. Ese es el sistema de valores de este mundo, lo que rige a este mundo, ¿no? ¿Qué quiere esta palabra amor o amar al mundo, ¿no? ¿Qué quiere el mundo? ¿Qué quiere el mundo de nosotros? ¿O cómo podemos expresar esta cuestión de el amor al mundo? ¿Cómo se expresa el amor en general? ¿Cómo puedes saber que alguien te ama, que una persona te ama? Dime. ¿Cómo? Hay interés, te cuida. Por ejemplo, en esta cuestión de interés y de cuidado, finalmente está invirtiendo su tiempo, ¿no? Sus recursos, ¿no? ¿Alguien más? ¿De qué forma te das cuenta que alguien te ama? ¿O cómo le haces notar a alguien que lo amas? ¿Cómo podría ser? ¿Te preocupas por él? Con actos de servicio, le sirves, ¿no? Le sirves. ¿Alguien más? ¿Cómo demuestras o cómo sabes que hay amor en eso? ¿Alguien más? Pues ya nos dijeron algunas cosas. ¿Algo más que se te ocurra? Que te alegre que la persona esté bien, que te alegre. Imagínate, ahorita estamos pensando en una persona cuando yo dedico, por ejemplo, mis emociones, le dedico mi corazón, le dedico mi tiempo, mi esfuerzo, mi inversión, ¿no? Acuérdate que el amor, los actos de servicio, ¿no? El amor no solo es te amo mucho y ya me quedo así, sino son actos, un acto de la voluntad es el amor. Y aquella persona que amas, buscas servirlo, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Yo como le agradezco y veo el amor de mi esposa hacia mí, ¿no? Cuando, no sé, me plancha la camisa, ¿no? O sea, ella no tiene que plancharme la camisa porque es mujer, ¿no? Ella me plancha la camisa porque me ama, ¿no? Y porque hace un acto de amor y de servicio, y en eso me muestra su amor. Y me hace un desayuno no porque yo sea más y ella menos, sino por esta cuestión así de que las mujeres tienen ciertos roles. Digo, las mujeres sí tienen un diseño de Dios y un rol, pero no es porque ella sea menos, ¿no? Sino ella me sirve por el amor que tiene hacia mí, ¿no? Y con el mundo es lo mismo. ¿Cómo le expreso el amor al mundo? Le dedico, por ejemplo, mi tiempo, ¿no? Le dedico mi atención, ¿no? Decíamos los cuidados, me cuida, lo atiendo, ¿no? Y mi inversión, mis recursos, puntualmente puedo decir mi dinero, ¿no? ¿Cómo le demuestro mi amor al mundo? Pues cuando toda mi atención, toda mi inversión, mis recursos son para Él. Hoy podemos, creo que, hacer un poco ese análisis, ¿no? Piensa, ¿a qué le dedicas tu tiempo? ¿A qué le dedicas tus recursos? Puntualmente tu dinero, ¿no? ¿A qué le dedicas tu tiempo? Si haciendo ese ejercicio nos damos cuenta que no es a Dios, ¿no? Creo que la respuesta está más cerca de que estamos amando más al mundo que a Dios. Porque mi esfuerzo, mis recursos, mi atención, mi tiempo, mi inversión, porque todo está para el mundo. El mundo quiere que yo invierta en él esto. Es lo que una esposa, un esposo piden para saber que hay amor, por ejemplo, ¿no? Que ese amor se muestre o se demuestre, porque el amor se muestra, mas Dios muestra el amor, ¿no? Que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Así el mundo pide que nosotros demostremos su amor. ¿Cómo?
de esta forma, ¿no? De esta forma de inversión, ¿no? Y sin embargo, sí, el mundo nos puede dar ciertas recompensas cuando le das tu tiempo. El mundo te puede dar ciertas recompensas cuando inviertes en él, pero debemos saber que esto no es eterno, que si bien el mundo puede recompensarte de alguna manera, finalmente lo que pasa en esta tierra, y lo vamos a ver más adelante, es eso, pasajero. No es una inversión a largo plazo, te va a brindar cierto gusto, cierto placer en ese momento, pero ahí va a terminar, y a la larga esto te va a cobrar un precio mucho más caro, ¿no? Dios aborrece al mundo porque todo esto es incongruente con su naturaleza, incongruente con su santidad, incongruente con su gloria. No es solo porque de alguna manera Dios no quiere que nos relacionemos o que hagamos ciertas cosas. Finalmente nos relacionamos y hacemos cosas, pero el punto es, el mundo nos requiere cosas que son incompatibles con la santidad, con el propósito y con lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Dice, no ames el mundo, no ames el sistema de valores, no ames la forma en que el mundo ama hacer las cosas. Repito, esta cuestión anti Dios, o esta cuestión dejando a Dios a un lado, ¿no? ¿Te acuerdas de la Torre de Babel, ¿no? De pronto la humanidad empieza a tener como que cierto progreso y empieza a haber ciertas situaciones que le preocupan. Esta cuestión del diluvio, que había venido un juicio de parte de Dios. Entonces ellos deciden dejar a Dios fuera de la ecuación. Entonces dicen, no vaya a ser que a Dios se le ocurra mandar otro diluvio y nos mate a todos. Entonces vamos a hacer una torre, ¿no? Y hacen la torre más alta hasta ese momento, ¿no? ¿Era pecaminoso hacer una torre? No, o sea, una construcción y el progreso, ese no era el problema. El problema es que ellos lo hicieron dándole la espalda a Dios, ¿no? Y finalmente Dios confunde el idioma, ¿te acuerdas? Ya no ni siquiera se pueden poner de acuerdo, entonces se vuelve todo esto en un fracaso. Pero el punto era dejar a Dios afuera. Ni siquiera se trata tanto, o estas cuestiones pecaminosas, ni siquiera se trata tanto de voy a hacer, y ahorita vengo, me pongo mi chamarra porque voy a ir a pecar, ¿no? O sea, ni siquiera se trata de eso, de ok, abiertamente yo voy a matar a alguien. Si no, ¿sabes cuál es el punto? El dejar a Dios a un lado, ¿no? El darle la espalda a Dios, el no considerar a Dios. Ese es el problema, ese es el pecado. Recuerda, yo no soy pecador porque peco, sino peco porque soy pecador, ¿no? Esa es la consecuencia, ¿no? Yo tengo una condición en mí que me hace actuar de cierta manera. Entonces, el punto no es justamente esto, ¿no? El que yo vaya y haga algo que sea un pecado en sí, sino el inicio de todo está cuando yo quiero hacer las cosas separadas de Dios. Cualquier cosa, mis decisiones, mi trabajo, lo que yo voy a hacer, cuando esto le da la espalda a Dios, aunque no sea algo abiertamente malo o que pueda parecer pecaminoso, cuando está fuera de la voluntad de Dios, o tú no estás considerando a Dios en tus caminos, ese es el problema. Estamos amando más al mundo, ¿no? Nuestro amor hacia el mundo se está haciendo evidente
Como ya te decía, le doy mi tiempo, le doy mi atención, le doy mi dinero, ¿no?, al mundo. Y no estoy dándole esa inversión de recursos, ¿no? Quiero decir, tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera. No se lo estoy dando a Dios, se lo estoy dando más bien al mundo, ¿no? Verso 15, no ames al mundo, y luego dice, ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Recuerda, esto no se trata de que no ames la belleza del mundo o los amaneceres o la creación, ¿no? Más bien es amar aquellas cosas materiales que expresan el sistema de valores de este mundo, ¿no? Podemos, por ejemplo, poner nuestra confianza en el dinero, ¿no? Nos sentimos, cuando hicimos un buen negocio o tenemos un buen trabajo y llegó la quincena, nos sentimos poderosos, ¿no? Y se va acabando el dinero y así que te vas haciendo cada vez, conforme va pasando la quincena, te vas haciendo cada vez más chiquito. Mi confianza no está en Dios, mi confianza está en mi quincena, ¿no? No estoy confiando en el Dios Todopoderoso, estoy confiando en que llegue el día de paga, ¿no? Hasta en esos detalles, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón y dónde está en las cosas que el mundo pone su confianza? El mundo pone, dice el Señor y Jesús decía, ¿no? No te preocupes por el que vas a comer, por el que vas a vestir, porque Dios sabe que tienes necesidad de todas las cosas. Pero los gentiles, los que no conocen a Dios, se preocupan de todo eso. Se preocupan de eso. Mas tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas las vas a tener por añadidura. Dios sabe que necesitas comer, Dios sabe que necesitas vestir, pero ¿cuál es tu labor? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo diferente al mundo? Que el mundo no busca a Dios y su justicia, sino busca qué comer, qué vestir, ¿no? Y ya tienen qué vestir y ahora quieren algo un poquito mejor, ¿no? Y ya tienen una casa donde vivir y ya quieren una un poquito más grande o en una zona mejor, porque el ojo no se cansa de ver ni el oído se cansa de oír, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? No dedico tiempo a Dios, pues primero me compro mi casa, ¿no? O me compro un carro. Ya que tenga mi carro, no, pero ahora pues necesito llantas, ¿no? Y ¿sabes qué es? Es una labor interminable, ¿no? ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En lo que el mundo pone su confianza o en el Señor? En el Señor de todas las cosas. Dice el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, bueno, vamos a leer otra vez desde el 15 para que tengamos bien el contexto. Dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no provienen del Padre, sino de Dios. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? ¿No? Cuando dice no ames las cosas al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas materiales que el mundo te ofrece? Pues bueno, el verso 16 lo deja un poco más claro. Los deseos de la carne, los deseos de tus ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué quiere tu carne? ¿Qué satisface a tu carne? O sea, esa es una señal de las cosas que están en el mundo que satisfacen tu carne. No satisfacen nuestra vida espiritual, no satisfacen o no cumplen algo con respecto a mi santidad, mi entrega a Dios, sino mis sensaciones, ¿no? Mi carne, ¿no? De pronto uno ya no come porque tiene hambre y es necesario comer, sino de pronto ya, ¿no? O sea, de alguna manera ya no lo haces por necesidad, sino pues porque puedo, ¿no? Porque quiero, porque mi carne me pide eso, ¿no? Los deseos de la carne,
lo que ven nuestros ojos, ¿no? Los deseos, pasamos y vemos ciertas cosas y se convierten en nuestro anhelo. El rey David en el Salmo 101 decía: voy a poco tiempo antes, o más bien cuando estaba ascendiendo ya al trono de Israel y ya se había convertido en rey, él había hecho un voto delante del Señor de vivir una vida justa y de honrar al Señor, y dice: voy a cuidar y voy a vigilar todo lo que mis ojos ven. Salmo 101. Dice aquí los deseos de los ojos. Repito, David dijo: voy a cuidar de no ver cosa inmunda. Voy a cuidar de no poner mis ojos en el pecado. ¿Te acuerdas por dónde fue que cayó David? Estaba en la azotea, iba paseando y de pronto ve a una chica bañarse. Que todavía no me explico por qué bañarse ahí así tan a la intemperie. Y dice ahí tal cual: y, segundo de Samuel, la vio. La vio. Los deseos de los ojos. Y de ahí, ¿te acuerdas todo lo que pasó con David por eso? Peca, tienen a un bebé, manda a traer a Urías, le dice: oye, estate tú con tu esposa para que pues, no vayan a pensar que yo... ¿Y te acuerdas qué dijo Urías? No, mientras el ejército y mis amigos están peleando, yo no voy a hacer esto. Y se queda en el escaloncito allá afuera de su casa para que no le gane la tentación. O sea, imagínate, ¿no? Y el rey empieza el verso diciendo: cuando era época de que los reyes salieran a la guerra, David estaba paseando en su terraza, ¿no? Y puso sus ojos, los deseos de la carne. Mata a Urías, muere el niño. O sea, ¿te das cuenta por dejarse guiar por sus deseos, por poner sus ojos en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida? Y algo importante: esto no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sabes qué? Yo te decía hace un ratito, va a haber una apariencia de que tú vas a ser saciado por estas cosas y te vas a sentir bien. Ok, ya tuve esto y me siento bien porque obtuve en mi carne se siente bien porque obtuve tal cosa. Puse mis ojos en esto y yo voy a sentir algo bien. Y sabes que el mundo nos quiere engañar haciéndonos creer que vamos a encontrar alguna satisfacción en esto. Pero repito, esto siempre va a traer un precio, un pago. Y el mundo engaña y el enemigo engaña. ¿Y sabes qué? Todo esto que sacie tu carne, todo lo que sacia tus ojos y todo lo que sacia esa vanagloria de la vida, dice aquí, no proviene de Dios. Olvídalo, eso no proviene de Dios. Esto no viene de Dios. Va en contra de la naturaleza de nuestro Señor. A veces creemos que pensamos de una manera bíblica, a veces pensamos que somos muy santos, ¿no? Pero es importante que midamos nuestros hábitos de pensamiento y que midamos, ¿no? Le decía el salmista también a Dios: examina mi corazón y pruébame, ¿no? O sea, y ve si hay en mi camino de perversidad, ¿no? O sea, él no se confiaba a que él pueda ver si en él había camino de perversidad, sino le decía a Dios: Dios, examíname y pruébame y dime si hay en mí camino de perversidad. Examina mi corazón, examina lo que hay dentro de mí. Examinémonos a nosotros mismos. Dios nos examina. La Biblia también dice que si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos nosotros juzgados. Primero yo tengo que checar cómo está mi vida
y no pensar que soy muy santo, no pensar que soy muy bueno y no justificar las cosas que estoy haciendo. Por ejemplo, alguna herramienta. Piensa cuál es tu estándar del éxito. Piensa un poquito, ¿cuál es tu estándar de éxito? ¿Qué te haría a ti alguien exitoso? Tendrás tiempo para pensarlo, pero hoy quizá ya vino a tu mente algo. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Es algo tendiente al amor al mundo o es algo tendiente a la gloria de Dios y a tu santificación? Por ejemplo, ¿qué pensarías del apóstol Pablo? ¿Alguien exitoso o no? Estaba en la cárcel. Todo mundo lo dejó. Todo mundo lo persiguió. Los judíos no lo querían. Los cristianos no lo querían. Los romanos no lo querían. Tenía un montón de dinero y murió en la miseria. Fue a Roma, ¿no? Y aunque tenía ciertos privilegios, finalmente murió muy probablemente decapitado. En tu parámetro del éxito, ¿qué dices? ¿Fue exitoso? Porque el mundo diría que evidentemente no lo fue, ¿no? Porque el mundo mide el éxito por el dinero, el reconocimiento de las personas, Pablo tenía su iglesia llena, ¿no? Y tenía mucho dinero y tenía, el mundo mide. A veces decía, creemos que estamos pensando de manera bíblica, pero no lo es. Estamos trayendo los parámetros del mundo a una vida cristiana. Y no es así. Por ejemplo, este parámetro del éxito, ¿no? ¿Cuál es nuestro estándar, por ejemplo, para pensar, para los solteros, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el atractivo en una persona del sexo opuesto? ¿Qué es lo que hace a una persona del sexo opuesto atractivo? Algo, hay unos que ya no podemos voltear para ningún lado, ¿no? Bueno, sí, para un lado solamente más bien, ¿no? Pero ¿cuál es ese parámetro, ¿no? ¿Cuál es ese parámetro? ¿Lo que el mundo diría que hace atractiva a una persona o lo que la Biblia dice de una persona que ama al Señor con el ornato, dice Pablo, de un espíritu afable, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace mover, ¿no? Nuestro estándar de espiritualidad, de cómo buscamos al Señor, ¿no? Esto muestra nuestra gran necesidad de no conformarnos, como dice Romanos 12, a este mundo, de no conformarnos a este siglo, sino transformándonos, la transformación, de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sabes qué necesitamos, hermano? Bueno, dice ahí, renovación de vuestro entendimiento. Quizá en mexicano diríamos un lavado de cerebro, ¿no? O sea, sí necesitamos que nuestra mente sea limpia de todas esas cosas que la han ensuciado. Sí necesitamos que nuestra mente sea limpia de todo lo que el mundo nos convenció durante años y años y años. El mundo te ha convencido que necesitas ciertas cosas. El mundo te ha convencido que ciertas cosas son lo que tú necesitas para ser una persona exitosa. El mundo te ha convencido que tales cosas son las correctas y otras cosas son incorrectas. El mundo se ha encargado de por décadas meternos en nuestra mente sus parámetros, sus principios, sus valores. Por eso dice Pablo ahí en Romanos, ¿no? Renuévate, transforma tu manera de pensar, lava, no conformándote a este siglo. No tomes la forma de este mundo. Cuando dice eso de conformarte, nosotros de pronto estamos tan amoldados a este mundo, es tan fácil amoldarnos a este mundo, pero que necesitamos renovar.
ofrecer al Señor nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, hermano, hagamos este análisis en nuestro corazón. ¿Qué estamos amando? ¿A Dios? ¿Al mundo? A lo mejor yo digo amar a Dios, pero en efectos prácticos, ¿estoy amando a Dios o le estoy dando al mundo mi esfuerzo, mi tiempo y mi inversión antes que dárselo a Dios? Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te doy gracias porque eres bueno.